Bien, algunos ejemplos que puedo mostrar de un trabajo que he hecho en temas fluviales recientemente son concretamente este, por ejemplo, que de un congreso de ciencia del Ministerio de Educación Superior en el año 2016 sobre utilización de depósitos de río en terraza para hacer tanto dataciones como con un fin posterior de hacer análisis de polen y voy a comentar más bien los resultados de únicamente de dataciones realizados, ¿no? La parte palinológica o de polen, de análisis de polen, no fue hecha. Entonces, bueno, a la presentación entera no la voy a desarrollar, lo que sí voy a mostrar es el registro y cómo se hizo ese análisis de ese registro sedimentario para los cambios de nivel de base que se realmente debieron haber ocurrido en la cuenca del río Coay para ese sistema de terraza que tiene el río en ese tramo donde fue analizado la cuenca a la que pertenecen, esta la del río Ocoa que tiene dos importantes cursos fluviales que son el Canilejo y el Ocoa y esta cuenca tiene unos 670, 680 kilómetros cuadrados en el sur de la República Dominicana. En este lugar fue donde se tomaron las muestras, en una pared, en un escarpe, al norte del pueblo de Ocoa. Como se observa, aquí está el pueblo visto hacia el oeste y aquí está el escarpe donde se tomaron las muestras. El sistema de terraza al cual se hace referencia, en este caso del río Ocoa, en este tramo es un sistema de terraza en donde normalmente las terrazas están o solapadas o embutidas, pero no en muchos casos se encontraron el sistema escalonado. Lo que sí es importante en el caso de la cuenca del río Ocoa, utilizando este modelo de libro de geomorfología de Pedraza, es que hay un importante sistema de terrazas, no son dos o tres, para un río con tan poco desarrollo, pues la verdad es que tiene muchos niveles. Los depósitos se estudiaron desde un punto de vista tanto de su contenido, sobre todo en la parte más de carga gruesa, pero también se analizó la carga fina en parte y también se tomaron los niveles de terraza a partir de fotografía digital. Utilizando en esa época, utilizaba yo estos software privativos. ¿No? Bueno, un poquito antes, porque la presentación es de 2016, pero hasta 2015 o 2014 estuve yo utilizando este conjunto de herramientas. Luego muchas muestras, las muestras se tomaron, la mayoría se tomaron a partir de una grúa canasto, sí, proveída, que fue provista por la Corporación Dominicana de Eléctricas Estatales, y luego también se tomaron eh, datos también de terreno con esas herramientas muestrales. Bueno, análisis de esta muestra también formaría parte del trabajo, pero lo que me interesa más es sobre todo que en cada uno de los niveles fue muestreado, tanto para la carga fina con un nucleador, como también y como también para la parte de la carga gruesa que fue extraída, muestreada de manera lo más aleatoriamente posible y luego medida abajo. Eh, había posibles paleosuelos en ese escarpe de terraza y esas muestras tenían algo de carbón y fueron enviadas a laboratorio BIT para, a partir de petrometría de masa por aceleración de partículas, se hizo un análisis de contenido de carbono presente, de carbono 14 presente, y se estimó una edad calibrada. Los niveles de cuenca, los niveles de terraza, perdón, en esta parte del río son 12 aproximadamente, más una llano de inundación que haría un nivel número 3, ¿no? Más bajo, ¿no? Un sistema fluvial con un montón de niveles, probablemente vinculado, la mayor parte de ellos seguramente a la tectónica. Una parte de este desarrollo se puede encontrar de manera, modo de espejo en el río Banilejo, pero en general, pues estos niveles son muchos, la verdad, ¿no? Como se ve, aquí hay una muestra de algunos de ellos, ¿no? Aquí hay algún voy a ver si cargo si
no, ¿verdad? Aquí se ve uno de ellos, aquí se ve otro por aquí, otro nivel de terraza, hay varios niveles de terraza. En el en la proximidad del pueblo de Ocoa hay 4 niveles y pueden ser en algunos lugares 6, lateralmente pueden aparecer otros niveles y en la cartografía del servicio geológico por la escala no aparece, las más que aparentemente se distinguen dos. Se marca todo como un único grupo, dos grupos de raza media y alta y baja del que conocemos. El nivel de 18-20 metros, que es el analizado en el escarpe, donde estaba la grúa anteriormente, la imagen de la grúa, está analizado desde el cual se trajeron muestras y se dataron. En el caso de los niveles superiores no se tomaron muestras, pero sí se hizo un análisis de nivel de fotogrametría y se pudo ver que estos niveles son, digamos, los grandes, los que tienen mucho desarrollo horizontal, el de más 18-20, el de más 36-40 y el de más 62-64, pero también hay otros niveles que aparecen ocasionalmente, más 46-50, más 34, más 30, más 26, hay también a más 8 y luego también están los niveles de más 4 y están los niveles luego de llanura. En el nivel de más 18-20 es una secuencia de varias unidades segmentadas de la manera siguiente: una fracción, un nivel, una unidad inferior denominada, vamos a llamarla unidad 1, con una fracción gruesa, muy heterométrica, probablemente con mucha incluso estratificación cruzada también, y es probablemente atribuible más bien a un abanico aluvial, a un depósito de abanico. En la unidad media inferior pues hay como 3 series sedimentarias que son granos decrecientes y que cierran en paleosuelos, respectivamente, cada una de ellas, cada una de esas unidades. Estas unidades probablemente tendrían ya estarían más vinculadas a un comportamiento más fluvial, ¿no? Y una unidad media superior es alternante en series continuas de capas de arena, más bien haciendo más bien referencia a un régimen aluvial con probablemente un desarrollo de río más bien trenzado, ¿no? Porque tiene bastantes lentejones de arena, ¿no? Y una unidad superior arenosa con grava, incluso a veces bloque, que bueno, está en el nivel más alto y que además está cerrado, sellado con un suelo actual. Aquí se verían los niveles de fino, los 3 niveles con cierre de paleosuelo, que están justo antes del nivel denominado superior. Estos serían las del medio superior y el superior. Estas serían la unidad media inferior, que son las 3 series, estas granos decrecientes que cierran en paleosuelo y terminan en limo más bien. Y aquí se ven los 3 niveles de paleosuelo. En la vista del escarpe se ve el nivel inferior, el medio inferior, el nivel superior y el las dataciones arrojaron, mejor verlo aquí directamente sobre el escarpe, bastante más rápido. Bueno, en el nivel medio, en el nivel inferior, que había un nivel de fino con algo de datización, salieron edades calibradas de 25.000 años aproximadamente, ¿no? 25.000 before present, ¿no? Y luego, a partir de entonces, ahí hay una secuencia de 23.000 en los niveles superiores, y los 3 últimos niveles de paleosuelo aparecen con 20.000, 12.000, y a partir de ahí aparece un nivel, una probablemente alguna contaminación en la muestra, o por algún problema de contaminación en la muestra, o por algún problema de bueno, contaminación me refiero local en el ámbito, ¿no? Justo en el medio, no contaminación provocada por la toma de la muestra, ¿no? No bien contaminación por el medio, probablemente en algún punto en el nivel penúltimo, las muestras fueron contaminadas probablemente con carbono
más reciente, ¿no? Es un problema que no está del todo aclarado, pero la idea es que precisamente hay una inversión ahí de las edades que no está para nada justificada, por lo tanto hay un problema que habría que resolver. Lo interesante más bien es que la base, sí, esto es lo importante, más bien todo está en el Pleistoceno y en el Pleistoceno superior, y además esta base con 25.000 años, pues la verdad es que nos sitúa en un momento concreto antes del último máximo glacial. Y por lo tanto, bueno, tenemos una evolución interesante a partir de entonces, en donde el río, a partir de probablemente ya del Holoceno, tendría un comportamiento más parecido quizá al actual, con ya un régimen más quizá Braide, eh, más cercano propiamente al actual. Lo interesante, aunque no se puede hacer el análisis de polen, lo interesante es que sí hay un trabajo aprovechable desde el punto de vista de cronología y además un grupo de preguntas que surgiría a partir de entonces, porque el Holoceno entonces no está del todo aclarado aquí, porque no hay nada en el Holoceno que podamos hasta ahora utilizar como proxy para establecer cómo fue la probable evolución de la cuenca, hasta menos que este punto, hasta el actual pueblo de Cor. Otro trabajo que creo que puede ser de utilidad desde un punto de vista ya más didáctico también, que es este trabajo sobre, que está en el servidor de Perpiño, el Earth Archive, que trata sobre cómo utilizar fotografías aéreas históricas para hacer con software libre de código abierto, utilizarlo para hacer fotogrametría digital y poder hacer análisis geomorfológico más interesante. Desde un punto de vista de geomorfología, las fotografías aéreas siempre han sido un elemento relevante, no se puede prescindir de ellas realmente para hacer análisis geomorfológico. Y realmente una de las cuestiones más interesantes en este caso es que las fotografías aéreas también se pueden aprovechar. Esto también fue presentado en uno de los congresos de investigación del Ministerio de Defensa. La pregunta es si se pueden hacer, se pueden utilizar. Por supuesto que sí, se pueden utilizar. Y aquí se nota cómo estas fotografías aéreas, escala 20.000, color del año 2000 al 2003 el vuelo, pero estas concretamente me parece que son del año 2000, pudieron ser rectificadas. Se pudo construir la ortofotografía y a su vez también se pudo hacer la restitución fotogramétrica, obteniendo los valores de altura. Sí, son de 2003 por lo que se ve aquí en la ilustración. Y la idea es que, bueno, utilizando los principios tradicionales de la fotogrametría, el principio de la condición de colinealidad, que establece que entre una estación de exposición, o sea, que los puntos observados en terreno, su representación en el plano de fotografía y la estación de exposición, se forma una línea, y con esta condición, si tenemos un sistema de ecuaciones, vamos siempre a poder resolver los coeficientes desconocidos, y con ello vamos a poder establecer un modelo de dónde concretamente estuvo la estación de exposición, y podremos establecer puntos comunes entre dos fotografías con mayor facilidad, porque vamos a saber cuáles son las coordenadas esperadas para para otro punto desconocido si tenemos un sistema de ecuaciones y varias observaciones ya realizadas. Y también con la condición de coplanariedad, establece que entre un punto de tierra y sus representaciones respectivas en dos planos de fotografía tomada y las dos estaciones respectivas de exposición de cada una de esas fotografías, se forma un plano. También con ello se puede construir sistemas de ecuaciones con las que se pueden determinar coeficientes y así estimar para otros puntos no muestreados, no estudiados, dónde pueden caer y cuál es su posible relación entre ellos, para así también poder restituir las coordenadas de terreno, de puntos desconocidos. En el uso de la fotogrametría tradicional, lo normal era siempre tomar varias fotografías con un grado de solapamiento para tener además cumplir con la condición de coplanariedad y poder utilizar un mismo punto observado desde dos ángulos diferentes y poder con ello así establecer un
un sistema de ecuaciones con el que podamos hacer una restitución y poder obtener los valores de altura que nos interesan mucho en geomorfología, que normalmente la parte planimétrica siempre está comúnmente mejor resuelta, y en geomorfología además es bastante común utilizarlo, extraerlo incluso hasta de imágenes de satélite, pero cuando tenemos solapamiento entre tomas aéreas y podemos observar un mismo punto distinto a algunos ángulos, podemos hacer una restitución fotogramétrica con bastante facilidad, o relativa facilidad. Lo único que necesitamos es sobre todo tener puntos de tierra con coordenadas conocidas, y a su vez, a partir de las áreas de solapamiento de la fotografía, utilizar los denominados puntos de amarre entre fotografías, que son puntos comunes. Con ello podemos obtener un modelo final con el que utilizar. En primer lugar, utilizar un algoritmo de estructura a partir de movimiento para saber las estaciones de posición, y a partir de los algoritmos de multivisión estéreo u otros que hay ahora más recientemente, se están utilizando otros algoritmos como los MV, reconstruir con mucha facilidad a partir de un algoritmo, de los resultados del algoritmo de estructura a partir de movimiento, con el cual sabemos las estaciones de posición, y podemos tener muchos puntos de amarre, teniendo unos cuantos puntos de control de tierra, poder a partir de ahí densificar una nube de puntos que es muy dispersa, obtenida a partir de la estructura a partir de movimiento, obtener una nube de puntos mucho más densa con la multivisión estéreo. Para ello normalmente se utiliza mucho software de código cerrado, que además ofrecen servicios en línea y demás, como Pixel.d, Cube3D, Agisoft, Drone Deploy y demás, que son bastante comunes hoy en día, porque además ofrecen servicios en línea, pero utilizando software libre todavía esto es, al menos, no diría software libre del todo, pero por lo menos de código abierto, podemos realizar estos flujos de trabajo con bastante relativa facilidad, y sin recurrir a primero a software cuyo código no conocemos, y además teniendo que pagar licencias. Y Foto es uno de ellos. OpenDROMAP es el que muestra en esta presentación. Micmac es de la Escuela Nacional de Ciencia Gráfica Francesa. Mapillary también tiene un algoritmo de Structure for Motion, que de hecho está incorporado en OpenDROMAP. Y el algoritmo de Structure for Motion que usa OpenDROMAP es el OpenSFM, que está basado en la biblioteca OpenCV, y una biblioteca que está escrita en Python, que además es utilizada para muchas otras cosas, en este caso para ello. Y el algoritmo de multivisión estéreo, el OpenMBS, es un algoritmo que densifica la nube de puntos, como digo, y genera una nube de puntos densa, aunque el OpenMBS se apoya en dos posibles, OpenDROMAP, se apoya, no solamente podía apoyarse en OpenMBS, sino que también tenía otro posible algoritmo de densificación de las nubes. Y hoy en día, la presentación es antigua, hoy en día se basa en otros algoritmos, no solamente el de clustering, el CMVS, sino que se basa en otros algoritmos un poquito más precisos. Con independencia de ello, lo interesante es que, bueno, aparte de que hay otras personas que ya han hecho, muestro aquí un ejemplo de autor que él hizo un mosaico con fotografía y construyó una autofoto y generó modelos digitales de superficie a partir de fotos históricas. Lo interesante es que con ellas se pueden hacer ortofotos y modelos digitales de superficie, y se puede hacer fotogrametría digital con fotos históricas. Si tuviéramos que utilizar licencias, pues tendríamos que gastar mucho dinero, y además también necesitaríamos computadoras con unas prestaciones que normalmente son muy elevadas, ¿no? Sin embargo, con OpenDROMAP y con mucho otro software libre que yo vengo utilizando hace algún tiempo, y que además siempre recomiendo utilizar ya en lugar de estos software privativos, y entre ellos OpenDROMAP es el flujo típico de trabajo en OpenDROMAP implica, utilizando fotografía aérea histórica, no las de drones son un poquito más fáciles de procesar. Yo lo uso también para fotografía aérea con drones, y realmente los resultados son fantásticos. Pero con fotografía aérea histórica es necesario hacer un remuestreo un redimensionado de imagen inicialmente, luego hacer
un borrado del marco exterior y posteriormente a partir de ello OpenDrawMap se encarga del procesamiento posterior. Es una única parte, digamos, que es ligeramente manual, que implica ya luego la parte de detectar elementos, objetos comunes, crear rutas específicas para obtener la nube de puntos dispersa y hacer el bundle adjustment, es decir, hacer la reconstrucción de dónde estaban las estaciones de exposición. A partir de ahí, utilizando los algoritmos de densificación, se puede hacer la nube de puntos densa y luego el propio OpenDrawMap, utilizando el software de densificación masiva, también exporta una malla y genera también ortomosaico, y a partir de ortomosaico, ya si uno le da punto de control, aparece ya un traje referencial. Este sería el flujo de trabajo. Para con fotografía aérea de archivo. El anterior era con fotografía aérea de drones. Este sería el flujo de trabajo con fotografías aéreas de archivo. Primero hay que hacer una inspección visual, luego hay que hacer una orientación interior. Manualmente habría que hacer que los marcos se encajen unos con otros y que las fotos tengan más o menos las mismas dimensiones para ayudar al algoritmo bastante más. No es obligatorio, pero mejora mucho los resultados. Y enmascarar el área de marco de la fotografía. Luego hay que hacer una búsqueda de puntos. Es diferente en este caso a como lo haría con fotos de drones, porque todo este proceso hasta este punto de encontrar puntos de control no es necesario, porque los drones, aparte de que tienen un marco conocido, el dron también normalmente siempre se incorpora un GPS que, aunque tenga mucho error, pues sirve por lo menos para localizar en el mundo donde está la fotografía. Aunque de todas formas, hoy en día con los GPS FTK, con los navegadores globales por satélite, se puede obtener posición centimétrica utilizando la tecnología Real Time Kinematics, RTK, y incorporarla dentro del drone, y eso facilita muchísimo que el error se reduzca enormemente. Hasta aquí, hasta este punto, digamos, del flujo de trabajo sería con fotografía histórica. A partir de este punto se hace utilizando el mismo flujo de trabajo que se utilizaría con fotos de drones, o sea, ahí configuraron el algoritmo de OpenSFM, el algoritmo de estructura a partir de movimiento, para hacer un ajuste de la pila de fotos, y saber dónde están las estaciones de exposición. Con eso se construye la nube de puntos dispersa, y luego también el mismo algoritmo se encarga de hacer la nube de puntos densa. Finalmente, las fotografías se muestran ya como un ortomosaico, y luego a partir de ese ortomosaico se pueden hacer ya los análisis que uno quiera, y además también se puede extraer la información referenciada de la nube de puntos densa, a la cual normalmente hay que extraerle outliers, si los tienen, porque en la fotografía histórica normalmente pueden aparecer estos outliers, y luego generar un modelo digital de superficie. En una prueba realizada con 10 fotografías, se pudo generar un ortomosaico sin textura y un modelo digital de superficie, este trabajo está colgado en el servidor de prepublicaciones de preprint del Archive. Y aquí se ven, las áreas de cubierta del footprint, de la huella de cada una de los fotogramas utilizado en este ejemplo, y cómo se hizo el proceso, primero de enmascarar, de quitar la parte del marco que no se iba a utilizar, el algoritmo de Structure from Motion, cómo devuelve la nube de puntos dispersa y las estaciones de exposición, y posteriormente cómo se puede construir a partir de ello un modelo digital de superficie utilizando la nube de puntos densa. Y esa nube de puntos densa, aunque nosotros aquí no se están viendo los puntos, cuando me acerque un poco veremos que sí hay muchos puntitos de los cuales se conoce su altura, su elevación, perdón.
viéndolo con la herramienta de Profile de QGIS se puede ver claramente que hay un área, por ejemplo, definida, un lugar, etc. O sea que realmente existe una buena herramienta con la cual se puede hacer mucha geomorfología. Es decir, bueno, aquí lo que se está mostrando es uno de los de las nubes de punto y otra nube de punto incluso con outlier quitado, ¿no? O sea, la verde sin outlier y esta con outlier, ¿no? Por ejemplo, para la ciudad de Ocoa, el pueblo de Ocoa, ¿no? Hay que fijarse cómo sale bastante bien detallado incluso hasta los árboles. En este caso se ve filtrado utilizando un filtro de noise, no necesariamente un filtro para obtener datos de terreno, y este con cómo se ve un poco más grumoso gracias a que los árboles se pueden obtener las reconstrucciones tridimensionales, y en este caso, por ejemplo, esta es una reconstrucción tridimensional que se utilizó para este caso, y bueno, aquí creo que carga, que tarda un rato en cargar, pero esa reconstrucción tridimensional, aquí está, cargó, esa reconstrucción tridimensional, pues se puede ver que es una reconstrucción tridimensional bastante fiel, incluso las cañadas, llamamos así, a los torrentes de orden 1 normalmente, como se ven claramente y cómo se ven además las montañas cercanas a la comunidad de Ocoa. En la vista y en el caso de, bueno, lo interesante es que se puede hacer vistas tridimensionales que son bastante posibles. De hecho, también utilizando los datos del propio modelo digital de superficie, se obtuvieron algunas coordenadas tomadas tanto a partir del mapa topográfico como tomadas a partir a partir del DEN del SRTM, y utilizando la que se tomó del DSM, y las diferencias prácticamente fueron muy significativas. Y a partir de esos trabajos normalmente se pueden hacer unos análisis geomorfológicos interesantes utilizando, por ejemplo, la herramienta Geomorphonos. Con las fotos de drones normalmente es tanto el nivel de detalle que es poco lo que uno puede analizar de manera regional. Pero con esta fotografía aérea histórica, lo interesante es que se pueden hacer análisis geomorfológico un poquito de escala un poco más pequeña, es decir, abarcando más territorio, y por ejemplo aplicando la herramienta de Geomorphono se pueden ver claramente esta herramienta de GRASS, hecha para GRASS por unos geomorfólogos, que fue realmente escrita en C. Y esta herramienta lo que nos permite es ver, por ejemplo, distingue rápidamente dónde están los niveles de terraza, que son los grises, los amarillos, vertientes, los azules, las vaguadas y más bien los fondos de valle, etcétera, ¿no? Esa herramienta, los rojos son las crestas, son los sectores cimeros, es decir, que se puede hacer un análisis morfológico bastante detallado con esta herramienta y esta fotografía aérea antigua, que normalmente lo que están escogiendo pueblos en muchos lugares, o en muchos lugares lo que están es sulfatando, que es una pena, la verdad. Sus negativos, por ejemplo, ¿no? Y este otro trabajo, ya saliendo de la parte de técnica, este otro trabajo es un trabajo de análisis de captura fluvial, en el caso de la cuenca del río Ocoa, bautizado así como una historia de piratas, porque se trata más bien de un tema de captura, fluvial piracy, o piratería, o captura fluvial, analizado en un área donde además había una complicación adicional con el CARS. En la cuenca del río Ocoa, otra vez igual, por lo mismo, utilizando sobre todo el modelo digital de elevaciones del SRTM, del shooter, en este caso el de 30 metros, me parece recordar, para la cuenca del río Parra, utilizando la subcuenca del río Parra, que es una subcuenca del río Ocoa, y utilizando tres subcuencas de la subcuenca del Parra a su vez, la cuenca del Naranjal, la de Hondo y la de Parra propiamente. Un análisis interesante salió aquí con lo siguiente: esta subcuenca del arroyo Parra, toda esta, anteriormente todo este
han visto, ¿verdad? Tiene unos 30 kilómetros cuadrados, muy pequeña la verdad, y tiene estas tres subcuencas, la del Parra propiamente, la del Arroyo Hondo y la del Arroyo Naranjal. Estas tres subcuencas tienen una evolución interesante o una evolución propuesta interesante, tienen un fenómeno al final, aquí prácticamente cerca de la desembocadura del Parra con la confluencia con el del Parra con el Ocoa. En esta confluencia hay un cambio brusco en el registro sedimentario, en donde una terraza aparece con muchos clastos sedimentarios grandes, muchos clastos de tamaño bloque normalmente, ¿no? Y estos son además del tipo sedimentario, que son además muy comunes en la subcuenca del Parra. Mientras que en los niveles actuales de llanura y en las terrazas muy bajas aparecen clastos pequeños comúnmente y además de rocas ígneas que son muy comunes tanto en la subcuenca del Naranjal como en la subcuenca del Hondo. Esto llevó a un posible planteamiento de una captura fluvial. El trabajo quedó publicado en esta revista, en la revista en el Journal of Geology and Geography, en el Journal of Geology and Geography, el Journal of Geography and Geology, y el trabajo quedó publicado como artículo allí. El problema de cambio importante en cuanto a el tipo litológico en los clastos de la desembocadura fue lo que llevó precisamente a plantear un proceso de captura, pero evaluado algunas posibilidades, prácticamente hubo que decantarse por un modelo específico que voy a mostrar. La idea es que la desembocadura tiene un valle en V, que es aquí, esta parte, tiene un valle en V muy marcado. Este río no, el arroyo Naranjal no tiene un valle en V muy marcado, tiene un valle marcado. Este sí tiene aquí el del Parra y el del tiene un valle en V. Sin embargo, la desembocadura de todo el conjunto es en V, bastante marcada. En el mapa geológico del Servicio Geológico Nacional se puede observar que en este lugar justo ocurre el contacto entre las magmáticas, ambas del Cretácico y sedimentarias del Cretácico, en este caso areniscas, conglomerados y calizas, con magmáticas, en este caso ígneas, sobre todo en lo que aparece por allá, por la zona sobre todo basalto, ¿no? Y aparecen otras, ¿no? Este contacto, resuelto a partir de un cabalgamiento, está descrito en el mapa geológico y se puede observar claramente que la subcuenca de Parra tiene algo de afloramiento de la ígnea, pero la subcuenca del Hondo y la de Naranjal tienen sobre todo mucho de las ígneas, mientras que Parra tiene bastante de las sedimentarias. En el mapa de detalle se puede ver con un poquito más de mayor nivel de detalle, lo único que este mapa no está convertido a vectorial, pero en el mapa también se ven, bueno, básicamente la misma distribución, lo único que está mejor descrito el conjunto de las ígneas y además a su vez en la subcuenca aparecen ya otra vez algunos detalles interesantes, ¿no? Como por ejemplo algunos de los abanicos que nos salen en el mapa de escala más pequeña, o sea, de menor detalle. Aquí se hicieron varios muestras de análisis granulométrico en esta terraza de la desembocadura, y ahí es donde se encuentra precisamente la gran diferencia entre unos clastos, tamaño bloque comúnmente, en matriz arenosa, y con respecto a un canal con un predominio de ígneas y de tamaño normalmente más pequeño. Basé el trabajo sobre todo en la descripción en la clasificación de la reorganización del drenaje del trabajo de Bishop, en donde él establece tres tipos de formas en las que ocurre la reorganización del drenaje, tanto por captura fluvial, por decapitación o por disfluencia o diversion. En el caso de cada uno de ellos
bueno, podría ser interesante y pudo haber sido interesante que, por ejemplo, aparecieran en estos puertos de montaña o wind gap, aparecieran depósitos aluviales para justificar el, eh, el caso de una captura tradicional. Pero no ocurrió así, no había en estos lugares depósitos y el único posible explicación que se encontró fue lo siguiente: a partir de hacer análisis también dentro del propio cuenca del Naranjal, que era la única cuenca que se entendía que podía haber hecho el cambio por la razón que vamos a ver ahora, que es un proceso de piratería kárstica. En el, bueno, el propio Gran Cañón se ha hecho un estudio precisamente con esto, en donde se plantea la posibilidad de que una parte del río Colorado pudiera haber salido, atravesado el levantamiento de Ceiba a partir de un desarrollo endocárstico. En este caso, fue el único, digamos, la única interpretación posible a encontrar en este lugar, dado que a partir de las muestras de clastos, como se puede ver, de las muestras de tipología litológica de las muestras analizadas, lo que se ve claramente es que en la muestra 1, que es la muestra que está en esta zona aquí abajo, justo en la desembocadura, donde prácticamente en la pared solamente aparecían las rocas prácticamente sedimentarias, mientras que en las otras muestras que se pudieron analizar o que se tomaron en el área, que son las S6, S3 y S4, S2, perdón, S3 y S4, se puede observar claramente cómo la diferencia es importante. S2, S3 y S4 lo que tienen en común es que son muestras tomadas en el canal propiamente, de cada uno de ellos, de estos ríos. S2 fue tomada en el canal del río Conjunto, S3 fue tomada en el canal del arroyo Hondo y S4 fue tomada en el canal del arroyo Naranjal. Como se ve, la mayor parte de esas muestras en canales tienen una importante presencia de rocas ígneas, mientras que la muestra tomada en pared, S1, no tiene esa presencia de rocas ígneas destacadas. Entonces, se notó claramente que sí, que había un problema en cuanto a los depósitos, en cuanto a la tipología de las rocas, de las terrazas o de los depósitos aluviales encontrados. Utilizando el análisis morfométrico, muchas de las variables morfométricas, el área de cuenca, el rango de cuenca, utilizando la pendiente media, utilizando el orden de red, utilizando incluso la densidad de drenaje y la integral isométrica, por ejemplo, los índices de compacidad y demás, se puede llegar a la conclusión, y utilizando también el modelo, como digo, de digital de superficie, puede llegar a la conclusión de que tanto Parra como Hondo, esas dos subcuencas, voy a mostrarlo aquí en pantalla, mejor con un mapa, y utilizando sobre todo la simetría de cuenca, utilizando el índice de simetría de cuenca, que establece que en la medida en que un cinturón de meandro o el trazado general de un canal se aleja mucho de la línea central de cuenca, en esa medida se entiende que esa subcuenca ha experimentado un proceso de inclinación y la cuenca en este caso, que se aleje mucho de su canal, que se aleje mucho del centro de la cuenca, podría ser un indicador de inclinación postectónica. Entonces, es lo que está mostrado en este esquema. Parece que lo pasé ahora aquí, que es en la medida en que la cuenca se incline, se va a aproximar mucho a su divisoria, y en la medida en que no haya o lo que haya sea una pendiente regional y se mantenga ella como tal, el canal, el cinturón de meandros o el canal en general el trazado del canal principal va a seguir más o menos el racing midline en el centro de la línea central de cuenca. Entonces, claro, utilizando, como digo, esas técnicas, se notó que tanto Parra como Hondo sí habían experimentado un proceso importante de desviación de su
curso principal del Racing Midline, de la línea central de Cuenca. Y también además estas dos subcuencas mostraron unos índices de concavidad, otra variable osmométrica interesante, bastante curioso, ¿no? Un índice de concavidad pequeño. Por lo visto, estas subcuencas sí que habían experimentado un proceso diferente, tanto Hondo como Parra, sí que habían mostrado unos procesos diferentes. Esta tiene un perfil, digamos, casi más rectilíneo, y Hondo tiene un perfil un poco cóncavo, pero una de las subcuencas que tiene un perfil extremadamente cóncavo es la cuenca de Naranjal. Aparentemente esta subcuenca habrá experimentado una cierta estabilidad tectónica mayor. Además se observa que en su índice de simetría es un índice que está bastante más próximo a ser simétrico, es decir, el curso principal circular más o menos por el centro de cuenca, y se marcó como una subcuenca algo diferenciada. Entonces Naranjal era, además, para colmo, tenía en su desembocadura, visto desde la curva isométrica, visto desde la integral isométrica, tanto Hondo como Parra tienen un parecido bastante grande. Tienen una integral también, bueno, aunque es una integral pequeña, de cuencas que, según Strahler, por ejemplo, podrían ser cuencas de una evolución relativamente madura. Sin embargo, Naranjal aparentaría ser una cuenca muy evolucionada. Y además, para colmo, Naranjal tiene en su parte terminal una cascada, una cascada de edificio travertínico, que es la que mostré en esta fotografía que se ve aquí. Esta cascada, parece que esta cascada, que es, digamos, un edificio travertino meramente, se debe a un afloramiento de calizas que hay en esta parte, y justo en la parte de desembocadura, en la parte de la integral isométrica, es la de la parte de las alturas muy bajas, y a partir de ahí tiene una caída brusca de unos aproximadamente 50 metros. Y esa caída brusca es la que explica precisamente que la integral isométrica en esa parte también tenga esa ruptura. Esa cuenca aparentemente habría evolucionado con una incidencia menor seguramente de la tectónica, porque los índices de concavidad, por ejemplo, de Parra y de Hondo, nos están diciendo que estas cuencas están evolucionando con una tectónica de levantamiento constante o de manera sostenida, mientras que en Naranjal aparentemente no lo sería así como tal, sino que ha habido más bien una evolución hacia una concavidad muy grande. Por lo tanto, estos dos cursos, Parra y Hondo, habrían experimentado un tilt o una inclinación importante, una deriva de sus cursos principales muy hacia, en este caso de Parra hacia el norte y en este caso hacia el nordeste. Y en el caso de Naranjal, aunque se alejen algunos puntos de la línea central, ese alejamiento se debe precisamente a que circula sobre materiales aluviales y que puede experimentar cierta deriva. También en los análisis, de hecho, en los gráficos polares de cuánto se aleja de la línea central o hacia qué dirección se alejan, en el caso de Hondo y Parra, ese alejamiento, aparte de que es significativo, tiene una dirección muy marcada, mientras que en el caso de Naranjal esa desviación media es hacia el norte en principio, pero la mayor parte de los puntos en el tramo analizado se desvía hacia el oeste, que es lo que se ve en el mapa aquí, hacia el oeste-noroeste, es lo que se ve en el mapa. Pero esta desviación de la línea central no es significativa, mientras que en el caso de Hondo y Parra sí lo es. La evolución propuesta sugiere que tanto Hondo como Parra sí tuvieron un sistema de evolución algo diferenciado. Parra, sobre todo, no se puede determinar en este caso si Parra y Hondo estuvieron conectados como tal, no hay una certeza plena de que esto fuera así, pero en todo caso sí que aparenta haber unos depósitos importantes que son los de la terraza que mostré anteriormente, donde los depósitos son gruesos y de roca mayoritariamente sedimentaria. Seguramente la mayoría aportada por Parra, porque Hondo tiene algo de roca sedimentaria, pero también tiene mucho de roca sedimentaria.
y esta evolución es la que probablemente sería la más probable. Probablemente, esto es lo que habría que establecer con mayor precisión ahora, pero hay una fecha inicial que podría ser más allá de hace 30.000, 28.000 años por la datación que vamos a ver a continuación. Y a partir de un periodo en el que, a partir antes de ese periodo, Naranjal entonces estaría drenando a través de un pónor y desarrollando un sistema endocártico en el bloque de calizas que habría en este sector. Esta parte, digamos, de la evolución es importante porque el lugar donde está la cascada es un lugar con una dolina de colapso. Esa dolina de colapso es típica en los casos donde ocurre el modelo de evolución por piratería kárstica, es decir, un río que antes circula de forma endokárstica y que posteriormente parte de su endokarst colapsa y de ese endokarst le colapsa el techo y entonces se expone de manera, aparece en los cursos fluviales de manera subaérea, pero eh, circulando, discurriendo a través de grandes bloques que formaban el antiguo techo, es lo propio en estos fenómenos. En este caso, Naranjal tendría que haber drenado por aquí y ser incapaz de traer hacia esta parte depósitos clastos, en este caso ígneos, a esta parte, mientras que cuando ya a partir del colapso y que este Naranjal circulara de forma subaérea y cayendo, confluyendo con el arroyo Parra como resultado de convergencia de Hondo con Parra, a partir de ese momento sí que comenzaría a haber una presencia mayor de clastos de rocas ígneas. Este depósito de rocas ígneas se debería no solamente necesariamente a Naranjal solamente, sino que también tendría que tener algo de aporte de Hondo. En todo caso, se nota que la evolución más reciente de este tramo de la cuenca del arroyo Parra, este tramo final, está muy marcado por la evolución reciente del colapso de este endokarst en la desembocadura, en la confluencia de Naranjal con Parra, formando, como dije anteriormente, la cascada que mostré anteriormente, que es esta, que está metida, como digo, dentro de una dolina de colapso. Ahora vamos a ver algunas fotos de detalle. Es lo que sugieren cuando ocurren los procesos de piratería kártica, también que se estudiaron en el Kar de China, por ejemplo, y también lo que se sugirió en el Gran Cañón. Aquí se observa como el borde de la dolina de colapso, esta parte está muy deprimida, como el borde de la dolina de colapso se observa aquí claramente, y como en el fondo de la dolina, en el fondo del colapso aparecen los bloques del techo. Por aquí es por donde va el actual arroyo Naranjal, circulando por aquí. Y esto es cómo se ve desde el borde, desde el umbral justo del colapso. Y como se ve en la fotografía aérea que mostré, que comenté anteriormente, la fotografía aérea del año 2003 del vuelo de vuelo Indri, cómo se ve a partir de ello, ¿no? El colapso en el DSM reconstruido, cómo se ve la línea de colapso en ese punto y cómo a partir de la circulación de Naranjal hacia esta dirección, cómo el aporte de los clastos ígneos era realmente posible. Nótese que esto está desarrollado todo sobre las calizas estas cretácicas de Naranjal. Así que bueno, esto es precisamente parte de la evolución. Estas calizas están cubiertas por la tufa del travertino, que es la que se ha encargado de desarrollar la evolución. Claro, evidentemente, si vemos los interferogramas de esta zona precisamente, se nota que la tectónica es activa. El círculo blanco es el que muestra dónde está la zona de Naranjal, y se observa que sí, que hay una deformación importante de la tectónica, lo cual nos indica que es una zona tectónicamente muy activa, lo que favorecería precisamente que el colapso pudiera haber ocurrido en ese lugar. La datación que comenté anteriormente fue tomada precisamente justo en la base de la terraza más baja, que está dominada mucho por plato sedimentario, y dio una fecha aproximada de 26.000 años. Pero realmente esa terraza no es el conjunto, habría que hacer un estudio más detallado, pero es la única fecha de la cual disponemos.